El silencio de la mañana tenía un peso particular en mi casa. El rumor del agua en la pileta, los pasos de mi marido saliendo temprano al campo, la radio sonando de fondo con las noticias de siempre. Todo parecía estar cuidadosamente colocado, en una rutina tan apretada que ni el polvo se atrevía a moverse del lugar. Mientras barría la cocina, sentía ese vacío entre nosotros, una distancia que no era odio ni enojo, sino simplemente una ausencia silenciosa. Nuestro matrimonio era correcto, tranquilo. Nadie podría señalar un fallo grave, pero yo no recordaba la última vez que su mano buscó la mía sin que me diera una excusa práctica. Él era bueno, trabajador, metódico, pero sus gestos se habían convertido en ritos automáticos. Un beso en la frente al salir, preguntas sobre la comida, un roce tibio bajo las sábanas que se apagaba antes de encenderse. Aquella mañana, decidí ir al almacén por pan, aunque aún quedaba del día anterior. Era solo una excusa. Algo en mi interior necesitaba moverse, sentir que no todo estaba escrito. Caminé por la calle de tierra, sintiendo el fresco en las piernas y el sol colándose tímido entre los árboles. El dueño del almacén, un hombre fuerte, de voz grave y ojos que parecían mirar siempre más allá, estaba acomodando cajas junto a la puerta. Cuando me vio, levantó la vista y sonrió, una sonrisa cargada de ironía, como si supiera algo que yo aún no había descubierto de mí misma. ¿Y ese vestido nuevo? Vas a revolucionar el pueblo, me dijo, sin bajar la voz. Sentí un rubor inesperado, una oleada cálida en la piel, y solo atiné a reír, torpe, mientras buscaba el cambio en mi bolso. El local era pequeño, saturado de aromas, café molido, cartón húmedo, fruta pasada. Me moví entre los estantes, fingiendo interés en productos que no necesitaba, solo para prolongar la conversación, notar sus miradas rápidas, sus comentarios sutiles. «Te ves distinta hoy. ¿Será el aire o será que te extrañaba?» No respondí, pero sentí un cosquilleo bajo la ropa, una conciencia de mi propio cuerpo que creía olvidada. Al salir, mis pasos eran más lentos, como si temiera regresar a la casa y disipar esa breve sensación de posibilidad. En casa, preparé el desayuno con esmero inusual. Elegí una blusa que hacía tiempo no usaba, una falda algo más ajustada, y me miré largo rato en el espejo, buscando un brillo en mis ojos que solía ver solo en mis recuerdos de juventud. Cuando mi marido regresó para almorzar, ni siquiera notó el cambio. Sus palabras eran las mismas, su atención dispersa en las cuentas del agua y la cosecha próxima. Me esforcé en sonar alegre, interesada, pero dentro de mí empezaba a gestarse algo sordo y vibrante, un hambre distinta, mezcla de rabia y deseo, de melancolía y expectativa. Por la noche, cambié mi rutina y dejé la bata de algodón de siempre, en el cajón. Elegí un camisón suave, uno que realzaba mis hombros y me hacía sentir más viva, aunque solo fuera para mí. Me acosté temprano, escuchando los sonidos de la casa, el chirrido de las maderas, el viento contra la ventana, el murmullo lejano de la televisión. Cuando mi marido se metió en la cama, apenas rozó mi pierna con la suya y se dio vuelta, sumido en sus pensamientos. Cerré los ojos, pero el recuerdo de la voz ronca del almacenero y el peso de su mirada seguían ardiendo en mi piel, como si ese instante minúsculo hubiera abierto una fisura por la que algo nuevo y peligroso estaba por filtrarse en mi vida. Y así, mientras la casa dormía, yo sentí por primera vez en años que aún podía desear ser vista, deseada, aunque solo fuera en los pensamientos de un desconocido. Al día siguiente, el impulso de regresar al almacén era tan fuerte que traté de justificarlo ante mí misma. La sal se había acabado, o tal vez el detergente, o quizá quería preguntar por una harina especial que ni siquiera necesitaba. El pretexto era absurdo, pero la necesidad de sentir de nuevo esa vibración bajo la piel me llevó hasta allí casi sin pensarlo. La calle, normalmente tranquila, se sentía diferente. Los saludos de las vecinas parecían más largos, como si adivinaran el torbellino que me empujaba. Mientras avanzaba, sentía el roce del vestido contra mis muslos, el encaje del sostén nuevo que había elegido a propósito esa mañana, invisible para el mundo, pero no para mi conciencia. El almacén estaba casi vacío. El dueño estaba detrás del mostrador, revisando facturas con una expresión de concentración que, al verme entrar, cambió de inmediato por una sonrisa que parecía esperarme. «Vas a fundir mi negocio si sigues viniendo así de guapa», bromeó, y yo reí, incómoda, pero complacida de provocar ese efecto. Mientras buscaba en los estantes la caja de sal, sentí su presencia a mis espaldas, esa proximidad que no era invasiva, sino cargada de electricidad. Me preguntó si necesitaba ayuda, y aunque respondí que no, me quedé quieta un instante, sintiendo el calor de su cuerpo tan cerca. La conversación se tornó más íntima de lo que esperaba.
Hablamos de cosas triviales, de la vida en el pueblo, de lo aburrido que podía ser todo a veces, pero debajo de cada palabra había algo más, una tensión, una invitación. El tiempo pareció estirarse. Las manos del dueño pasaban cerca de las mías, apenas rozándome cuando me alcanzaba algún producto. No era torpeza, era una coreografía ensayada en silencio, donde cada movimiento tenía su propósito. Cuando nuestras miradas se cruzaron al mismo tiempo, sentí que el aire se espesaba. Sin pensarlo, él se inclinó hacia mí, y de un modo casi casual pero inevitable, me besó. El beso no fue brusco ni torpe, fue como abrir una puerta a un cuarto cerrado durante años. Su boca buscó la mía con firmeza, pero también con una ternura que me desconcertó. Me sostuve en el borde del estante, sintiendo cómo mi cuerpo respondía antes que mi mente. El beso fue breve, pero suficiente para dejarme sin aliento. Cuando nos separamos, reímos nerviosos, como si compartiéramos un secreto demasiado grande para decirlo en voz alta. Salí del almacén caminando deprisa, pero con una sensación de ligereza nueva. El mundo parecía distinto, los colores más intensos, los sonidos más nítidos. No podía dejar de repasar cada detalle, la textura de sus labios, la forma en que sus manos se detuvieron en mis hombros, el modo en que me miró, como si acabara de reconocer algo esencial en mí. De regreso, a casa, me miré en el espejo del baño y noté el rubor en mis mejillas, el brillo inusual en mis ojos. Abrí el cajón donde guardaba mi ropa interior, y me sorprendí eligiendo cuidadosamente la prenda para el día siguiente, como si mi cuerpo pidiera una celebración secreta. Esa noche, preparé la cena como siempre, pero mi mente estaba lejos. Mi marido habló de la cosecha, de los precios del mercado, de los problemas con la bomba de agua, y yo asentía, hacía preguntas, pero sentía que habitaba dos mundos paralelos. En la mesa sus manos tocaron las mías al pasar el pan, pero el contacto me resultó frío, funcional. Por primera vez, sentí un leve rechazo, como si algo en mi piel hubiera cambiado de temperatura, y ya no pudiera fingir normalidad. Cuando nos fuimos a la cama, evité sus caricias diciendo que tenía sueño. Me acosté de lado, de espaldas a él, y sentí el peso de su brazo apoyarse un momento sobre mi cintura antes de rendirse. Cerré los ojos y dejé que mi mente volviera, una y otra vez, a la sensación del almacén, a la promesa implícita en ese beso, a la conciencia punzante de que acababa de cruzar una frontera que creía inviolable. En la oscuridad, mi respiración era más rápida, mis pensamientos más desordenados. Descubrí que mi deseo era una ola incontrolable, y la soledad del dormitorio me hizo sentir que mi verdadero yo apenas estaba despertando. A la mañana siguiente, desperté antes del alba. Escuché el ronquido de mi marido, la levedad del viento entrando por la ventana entreabierta. Preparé el desayuno en silencio, moviéndome por la cocina como si estrenara un cuerpo nuevo. Cada movimiento estaba cargado de anticipación y de culpa, pero también de una alegría sorda, peligrosa, que no recordaba haber sentido jamás en los años de matrimonio. Me vestí lentamente, eligiendo con esmero hasta el último detalle, como si cada prenda fuera una invitación silenciosa a lo desconocido. Mientras mi marido salía por la puerta, me miró de reojo, extrañado quizás por el perfume que usé, pero no dijo nada. En ese instante supe que algo en mí había cambiado, para siempre, y aunque intenté seguir con la rutina, ya nada era lo mismo. Lo que había comenzado como un impulso absurdo se había convertido en una grieta por donde empezaba a colarse la luz. Una luz cálida y temblorosa que no sabía a dónde me llevaría, pero de la que ya no quería prescindir. El tercer día comenzó envuelto en un silencio distinto. Había en el aire una expectación ansiosa, como si todo el pueblo contuviera la respiración sin saber exactamente por qué. Me levanté antes que mi marido, preparé café y me detuve frente a la ventana, observando la bruma posarse sobre los campos. Él llegó a la cocina con los ojos hinchados y la cara tensa. Apenas intercambiamos palabras. Solo me preguntó si había visto su chaqueta, a lo que respondí con un gesto de cabeza. Todo fue breve, frío, como si la distancia entre nosotros ya fuera demasiado grande para salvarse con amabilidad. No supe en qué momento comenzó a formarse la sospecha en mí de que él también tenía secretos. Su ausencia emocional era tan palpable que, por un momento, pensé que ocultaba algo importante. Cuando terminó el desayuno, anunció de pronto, casi sin mirarme: «Hoy me voy al pueblo vecino. Tengo que resolver unos papeles. No sé si vuelvo hoy». Me quedé quieta, con la taza en la mano, tratando de descifrar el tono de su voz. «¿Seguro? ¿Que no necesitas nada?», pregunté, y él negó con la cabeza antes de marcharse. Al cerrarse la puerta, sentí un alivio culposo, como si me hubieran regalado unas horas de libertad clandestina.
Aproveché el tiempo para ordenar la casa, limpiar y distraerme con tareas inútiles, pero mi mente regresaba una y otra vez al almacén y al beso de la víspera. Finalmente, el impulso fue más fuerte. Salí a la calle y sentí cómo las miradas de algunas vecinas se posaban sobre mí. Había un murmullo diferente, una especie de curiosidad insidiosa en sus saludos. Me crucé con la esposa del carnicero, que me sonrió de una forma enigmática, y con dos chicas jóvenes que cuchicheaban a mis espaldas. No pude evitar pensar si algo de mi secreto se transparentaba ya en mi forma de caminar, en la prisa con la que me dirigía al almacén. Al llegar, el dueño del local estaba en la parte de atrás, acomodando botellas y cajas. Cuando me vio, dejó lo que hacía y se acercó, con una mirada mezcla de complicidad y desafío. No dijo nada al principio, solo me miró con detenimiento, como quien busca leer en un rostro la historia completa de una vida. ¿Volviste tan pronto? Empiezo a pensar que vienes a verme y no por las compras. Bromeó al final, con esa voz grave que tanto me perturbaba. Sonreí, bajando la vista, sintiéndome adolescente de nuevo. Había una intimidad nueva en nuestros silencios, en la forma en que nuestros cuerpos se encontraban entre los pasillos estrechos. Aceptó invitarme a un café, pero esta vez no fue dentro de la tienda, sino afuera, en la pequeña explanada detrás del local, donde solía acumular cajas viejas y donde rara vez pasaba alguien. El lugar olía a madera mojada y a tierra, y el sol caía en ángulos cortantes sobre las sombras. Sentados sobre una caja, compartimos el café en silencio al principio, hasta que la conversación fluyó. Hablamos de la vida fuera del pueblo, de sueños rotos, de lo que habríamos hecho si hubiéramos nacido en otro lugar o en otro tiempo. Él me contó una anécdota amarga de su juventud. Su tono mezclaba nostalgia y resignación. Yo le hablé de mis años de estudiante, de cómo la rutina fue apagando el brillo de las pequeñas cosas. Era una charla íntima, pero cargada de energía, contenida. En un momento escuchamos pasos cerca y él se puso serio. No todos aquí entienden lo que significa el deseo, ni lo que cuesta dejar de fingir, murmuró en voz baja. Yo asentí, comprendiendo en carne propia ese desgaste silencioso de aparentar. Me atreví a preguntarle si alguna vez había sentido miedo de sus propias decisiones, y él respondió que el miedo es el precio de estar vivo. Fue la primera vez que sentí que no era solo un capricho, que lo nuestro estaba atravesado por algo más complejo y oscuro. Al despedirnos, él me tomó de la mano por un instante, apretándola con fuerza, como si quisiera traspasarme un mensaje que no podía decirse en voz alta. Volví a casa con el corazón acelerado y la mente desordenada. La tarde pasó lenta. El trabajo no lograba distraerme del rumor creciente de la gente. Desde la ventana, vi a la vecina asomada al patio, la vieja madre de mi marido barriendo la vereda con movimientos atentos, y sentí en el ambiente la inquietud de quienes buscan una historia nueva que contar en voz baja. Esa noche, la ausencia de mi marido llenó la casa de ecos. Me recosté sola, pero no dormí. Escuchaba el goteo del grifo y los ladridos lejanos, y en mi mente se entrelazaban imágenes de la mañana, del café compartido y de esa mirada que me desarmaba más que cualquier palabra. Descubrí un miedo nuevo. El miedo a perder lo que nunca tuve, a ser desenmascarada, a convertirme en el centro de un escándalo que ni siquiera podía nombrar. Y, aún así, no podía dejar de pensar en el almacén, en el dueño y en la posibilidad, remota, peligrosa, de que todo volviera a repetirse. La noche se cerró sobre mi insomnio, y supe que lo que había comenzado como un juego ya era una necesidad. Me desperté temprano, con el cuerpo tenso y la mente envuelta en una nube de pensamientos a medio formar. La ausencia de mi marido era ahora el aire que llenaba la casa. Cada sonido, el tintinear de la cucharita en la taza, el canto distante de un gallo, el rumor de los pasos de alguna vecina en la vereda, me recordaba que nada era igual, que el equilibrio que siempre había dado por sentado ya no existía. Miré el reloj y me pregunté si regresaría ese día o si, como había insinuado, se quedaría en el pueblo vecino una noche más. La respuesta no me importaba tanto como debería. Lo que sentía era más parecido a la libertad que a la preocupación. Me tomé el tiempo para ducharme y al salir me detuve frente al armario con una calma extraña. Elegí una ropa interior nueva, de encaje suave, y una falda que pocas veces usaba fuera de ocasiones especiales. No era un disfraz ni un reto a nadie, sino una manera de volver a sentirme mujer para mí misma, de celebrar ese hormigueo persistente que me acompañaba desde hacía días. Pensé en ir al mercado en el pueblo vecino, pero el solo hecho de decidir por mí misma, sin consultar, me llenó de una satisfacción infantil. Mientras peinaba mi cabello, me descubrí observando con detenimiento el perfil de mi rostro en el espejo, los pequeños cambios en mi piel,
las arrugas nuevas alrededor de los ojos, el brillo que volvía a asomar en mi mirada. Me puse un poco de perfume detrás de las orejas, apenas un toque, y salí. El pueblo parecía detenido en el tiempo, pero al cruzar la plaza, sentí las miradas de dos vecinas que cuchicheaban a la sombra de un limonero. Caminé erguida, con una mezcla de orgullo y temor, consciente de que cualquier paso en falso podría volverse rumor, de que la frontera entre mi deseo y la sospecha ajena era más fina de lo que quería admitir. En el almacén, el dueño me recibió, con un gesto cómplice, como si la cita hubiera sido acordada de antemano. Había algo en sus movimientos, la forma en que acomodaba los productos, la seguridad con la que me miraba, que convertía lo cotidiano en un escenario íntimo. Hoy tengo que ir al pueblo a buscar mercadería. Si quieres, te llevo y me ayudas con las bolsas, me propuso. Mi primer impulso fue decir que no, inventar alguna excusa, pero en vez de eso respondí que sí, casi sin pensarlo, y sentí un vértigo secreto, un cosquilleo en el estómago. El trayecto hasta el pueblo fue breve, pero suficiente para crear una burbuja de intimidad que nunca habría imaginado. En el coche hablábamos de cosas banales, el tráfico, el calor, el precio del pan, pero las palabras eran solo una superficie. Debajo se deslizaba una corriente silenciosa, hecha de miradas que se demoraban, de silencios cargados de promesas. La radio sonaba de fondo, pero yo apenas prestaba atención. Me di cuenta de que había cruzado una línea invisible. Ya no estaba huyendo, sino corriendo al encuentro de algo que había deseado sin reconocerlo. En un semáforo nuestras manos se rozaron sobre la palanca de cambios. No nos miramos, pero ambos supimos lo que ese gesto significaba. Al llegar al mercado, me sorprendió la facilidad con la que nos comportábamos como dos conocidos de toda la vida, dos cómplices en una aventura inocente. Nadie sospechaba nada. Nadie podía imaginar que bajo esa apariencia tranquila latía una tensión feroz, hecha de pequeños roces y frases susurradas entre cajas y sacos. Ayudé a elegir verduras, a cargar bolsas, y de vez en cuando él me tocaba la espalda de manera sutil, apenas un segundo más de lo necesario. Fue durante el regreso, ya de noche, cuando la tensión llegó a su punto máximo. El coche estaba detenido en una estación de servicio casi vacía. La luz amarilla de los postes iluminaba nuestros rostros en la oscuridad. Él apagó la radio y se giró hacia mí. No dijo nada, pero su mirada era tan explícita que sentí el pulso golpearme en las sienes. Durante unos segundos, pensé en lo fácil que sería huir, inventar cualquier pretexto, fingir que todo era un malentendido. Pero no lo hice. Dejé que el silencio se llenara de todo lo que no habíamos dicho. Sentí su mano sobre mi rodilla, fuerte y segura, y por un instante la culpa y el miedo se disolvieron en un deseo antiguo, una sed de sentirme viva. No nos besamos ni nos abrazamos en ese momento, pero supe que ya no habría vuelta atrás, que la próxima vez que estuviéramos a solas, todo sería diferente. Cuando llegamos al pueblo y me dejó cerca de casa, me quedé un minuto más en el asiento, respirando hondo, intentando recuperar la calma. Caminé de vuelta con las bolsas apretadas contra el pecho, temblando, consciente de que lo que había empezado como un juego inofensivo estaba a punto de arrastrarme a una corriente demasiado fuerte para resistir. Entré a casa sin encender las luces, sintiendo la noche pegarse a mi piel. Me cambié en silencio, la ropa interior aún nueva rozándome la piel como un recordatorio de mi secreto. Me senté en la cama y apoyé la cabeza entre las manos, escuchando el latido desbocado de mi corazón. Pensé en mi marido, en lo lejos, que estaba ahora de todo esto, en cómo la rutina lo había empujado fuera de mi mundo sin que él lo notara. Me sentí culpable, pero no arrepentida. Sabía que la historia no había hecho más que comenzar, y que el siguiente paso sería inevitable. Afuera, el viento movía las ramas del limonero, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí capaz de desafiarlo todo. La mañana siguiente fue distinta. Sentía el cuerpo entumecido y la cabeza llena de imágenes que no me dejaban en paz. El recuerdo del viaje al pueblo, de la tensión en ese coche detenido bajo la luz amarilla, me perseguía como una melodía imposible de callar. Había algo en el modo en que el dueño del almacén me había mirado antes de despedirse, una promesa muda que se había quedado flotando en el aire, como una corriente subterránea imposible de ignorar. Me vestí con esmero, como si cada prenda fuera una armadura frágil y provocadora al mismo tiempo. Elijo lencería de encaje claro, casi transparente, esa que rara vez usaba y que ese día sentía imprescindible, aunque nadie más que yo lo supiera. Encima, una blusa fina y una falda liviana, perfecta para el calor y para dejarme sentir el roce del tejido en la piel. La rutina matutina me pareció ajena. Puse la mesa, herví el café, ordené la casa en silencio. Todo se sentía secundario, lejano.
La ausencia de mi marido aún flotaba en el ambiente, y ese vacío era también un espacio para mi deseo. Salí al patio y respiré el aire seco del pueblo, tratando de decidir si me atrevería a pasar por el almacén, si tendría el coraje de enfrentar otra vez esa mirada directa, ese juego de provocaciones tan distinto a cualquier cosa que hubiera experimentado en años. El encuentro fue casual solo en apariencia. Pasé frente al almacén como si no tuviera intención de entrar, pero él, al verme, salió a la puerta con una sonrisa desafiante, como si supiera exactamente lo que yo sentía. ¿Vienes a por algo más o solo a saludarme?, preguntó, cruzando los brazos. Me detuve, el corazón acelerado, consciente de que en ese momento no tenía escapatoria. Tal vez solo a saludarte, respondí, con una sonrisa que me salió más valiente de lo que esperaba. Nos miramos unos segundos, sin más palabras. La tensión era un hilo invisible entre los dos. Me invitó a pasar al fondo, donde se guardaban cajas y herramientas. Era un espacio pequeño, con el olor a cartón húmedo y madera vieja. La puerta quedó entreabierta, dejando pasar la luz tibia del mediodía. Se acercó despacio, casi con timidez, pero sus manos encontraron mi cintura con una seguridad sorprendente. Fue ahí, entre cajas y estantes, donde sucedió el segundo beso. Esta vez no fue un gesto furtivo, sino una declaración silente de todo lo que habíamos callado hasta entonces. Su boca buscó la mía con hambre y suavidad. Sus manos recorrieron mi espalda, y sentí que mi cuerpo se encendía como una hoguera contenida. No hubo palabras, solo respiraciones entrecortadas, el roce de las telas, la conciencia aguda de estar haciendo algo prohibido, y sin embargo, profundamente necesario. Cuando nos separamos, él apoyó la frente en mi hombro y respiró hondo. Yo temblaba, incapaz de ordenar mis pensamientos. Nos miramos, sabiendo que algo había cambiado para siempre. No sé cómo vamos a seguir, susurró él, con una honestidad que me atravesó. A veces tampoco lo sé, respondí, sintiendo que mi voz era otra, más profunda, más vieja y más joven al mismo tiempo. Nos quedamos ahí unos minutos, escuchando los ruidos del pueblo filtrándose por la ventana, los pasos de alguien que pasaba por la calle, el canto lejano de una radio. Salí del almacén con el pulso alterado y las mejillas encendidas. El mundo parecía distinto, como si el aire hubiera cambiado de densidad. Crucé la plaza evitando las miradas demasiado curiosas, saludando a las vecinas con una naturalidad forzada. Por dentro, sentía que caminaba sobre un precipicio, pero en vez de miedo, experimentaba una euforia peligrosa, una certeza de estar viva de un modo completamente nuevo. En casa, me lavé las manos y me miré al espejo del baño. La marca tenue de sus dedos en mi cintura, el cabello un poco desordenado, el rubor indeleble en mi piel. La tarde se volvió lenta y extraña. Me senté en el patio a desgranar habas, intentando poner orden en mis pensamientos. Recordé los años de matrimonio, la paz y la monotonía, las noches de caricias frías y rutinas irrompibles. Pensé en mi marido, en su ausencia cada vez más densa, en la distancia que había crecido entre nosotros sin que ninguno lo dijera en voz alta. Recordé también las primeras veces que compartimos la cama, cuando todo era descubrimiento, y sentí una punzada amarga al darme cuenta de lo lejos que habíamos llegado de esos días. Al anochecer, escuché el motor del coche. Mi marido había regresado sin aviso, con el rostro cansado y una energía diferente, como si trajera consigo el peso de algo no dicho. Durante la cena, sus preguntas fueron más directas, su mirada más atenta. No preguntó por el almacén ni por el dueño, pero sí me observó con una intensidad nueva. Yo respondí con evasivas, hablando de trivialidades, de la compra, del calor. Después de cenar se acercó a mí en el dormitorio, buscando mi cuerpo con una urgencia que no reconocí al principio. Sus manos eran torpes, apresuradas, y aunque quise entregarme, mi mente estaba lejos, atrapada en la memoria de otro cuerpo, de otra caricia. Fingí cansancio y me di vuelta en la cama, sintiendo el peso del secreto ardiendo entre los dos. Esa noche dormí poco. Escuchaba su respiración y la mía, tan distintas, y comprendí que ya no éramos los mismos. Supe, con una claridad dolorosa, que el deseo había cambiado de casa, y que lo que antes era rutina ahora era una distancia imposible de ignorar. Al cerrar los ojos, volví a sentir el calor de aquel almacén, la promesa no cumplida de la piel, y supe que no habría marcha atrás, que lo que habíamos encendido era un fuego que, tarde o temprano, iba a arrasar con todo. La mañana siguiente se sintió como el eco de una fiesta prohibida. La casa estaba impregnada de una quietud extraña, casi expectante, como si hasta los objetos hubieran notado el cambio. Me desperté antes de que sonara el gallo, envuelta en una mezcla de ansiedad y resaca emocional.
El roce de las sábanas contra mi piel me recordó la caricia de unas manos que no eran las de mi marido. Mientras me levantaba, sentí el peso de los días recientes acumulándose en mis hombros. Esa mezcla de vértigo y culpa, pero también de anticipación. El día anterior había dejado en mi cuerpo un perfume invisible, y yo temía, o deseaba, que alguien pudiera notarlo. Al preparar el desayuno, la mirada de mi marido era distinta. No había palabras, pero su silencio era más elocuente que cualquier conversación. Se sentó frente a mí, y por un instante nuestras miradas se cruzaron, cargadas de preguntas que ninguno se atrevía a formular. Él preguntó, casi al pasar, si había salido mucho en los días que estuvo ausente. Lo normal, respondí, intentando mantener la voz firme. Pero sus ojos seguían interrogando, buscando señales donde antes solo había rutina. No insistió, y ese gesto suyo, esa forma de no preguntar más, fue una nueva grieta en el muro que nos separaba. Salía a hacer las compras temprano, sintiendo las miradas de las vecinas clavadas en mi espalda. Nunca antes me había sentido tan expuesta, como si toda mi piel gritara mi secreto al viento. Al cruzar la plaza, noté que algunas mujeres bajaban la voz al verme pasar. Otras fingían no verme, pero sus ojos me seguían con un brillo entre curioso y malicioso. La vida en el pueblo se alimenta de rumores. Basta un cambio de gesto, una caminata fuera de horario, para que el silencio se vuelva sospecha. Pensé en el almacén, en el dueño y en la naturalidad con la que, desde hacía días, buscaba cualquier excusa para verme. A veces una nota en el fondo de la bolsa del pan, a veces un guiño desde el umbral, un saludo diferente a los demás. Todo eso, que antes me hacía sentir deseada y viva, ahora me ponía en estado de alerta. Ese día, el almacén estaba lleno de gente. No me atreví a quedarme mucho tiempo. Apenas crucé unas palabras con el dueño, que me miró de reojo, como si midiera cada uno de mis movimientos. Sentí que el espacio entre nosotros era ahora peligroso. No por el deseo, sino por la mirada ajena, por ese joven ayudante que parecía observarnos, con una mezcla de ingenuidad y picardía, como quien se huele el escándalo antes de que estalle. Tomé mis cosas y salí rápido, sintiendo en la nuca el peso de las conversaciones en voz baja. En casa, el ambiente era denso. Mi marido estaba inusualmente callado. Se refugiaba en pequeñas tareas domésticas que antes dejaba para el fin de semana. Yo lo observaba de reojo, preguntándome si intuía algo, si acaso la distancia entre nosotros se había vuelto tan obvia que ya no podía disfrazarla de cansancio. La tensión crecía en silencio, como un incendio oculto bajo las cenizas. Por la tarde, al poner la mesa, dejé caer una cuchara sin querer. Mi marido la recogió y al entregármela, sus dedos rozaron los míos por un instante demasiado largo. Fue un gesto mínimo, pero cargado de significado. Sentí en sus manos la búsqueda de una certeza que yo ya no podía darle. Esa noche, recibí una nota debajo de la puerta. Era del dueño del almacén. Había escrito con su caligrafía inconfundible: «Te espero mañana detrás del galpón. No aguanto más este juego de miradas. Haz lo que debas, pero no faltes». La leí una y otra vez, sintiendo una oleada de miedo y deseo mezclados. Sabía que la situación estaba llegando a un punto sin retorno, que cada elección se volvía más arriesgada, más difícil de ocultar. Guardé la nota en el cajón de la mesa de noche y apagué la luz, pero el insomnio me mantuvo despierta, hasta el alba. Repasé una y otra vez los últimos días, preguntándome cuándo había dejado de controlar la historia para convertirme en prisionera de mi propio deseo. A la mañana siguiente, el desayuno fue silencioso, los movimientos lentos, las miradas pesadas de significado. Mientras mi marido salía al campo, sentí un pinchazo de culpa, pero también una ráfaga de esperanza. Aún quedaba una posibilidad de elegir. Miré mi reflejo en la ventana y vi a una mujer que ya no era la misma, una mujer dividida entre el miedo y la tentación, entre la culpa y el ansia de sentirse viva otra vez. Y supe que, pasara lo que pasara, el pueblo entero ya estaba atento, y que el peligro no estaba solo en mis actos, sino en todo lo que se ocultaba tras ellos. Desperté antes de que saliera el sol, con el corazón inquieto y la cabeza llena de voces ajenas. El aire en la casa era tan denso que parecía costar trabajo respirar. Mi marido ya se había marchado al campo, pero dejó el desayuno servido y la radio encendida, como si el bullicio de las noticias pudiera cubrir las grietas que se ensanchaban entre nosotros. Observé su taza medio vacía, la mermelada abierta, el pan partido deprisa. Todo era evidencia de una vida que, aunque continuaba, ya no se sentía mía. Me senté a la mesa y me obligué a comer, pero cada bocado era una piedra, un recordatorio de lo difícil que se había vuelto lo simple. Afuera, el pueblo despertaba poco a poco. Las primeras voces en la calle, el sonido del camión de la leche, los pasos rápidos de las mujeres camino a la iglesia.
Sabía que ese día no podía evitar lo que venía. La nota del dueño del almacén ardía en mi cajón como un secreto urgente. Sentí el impulso de destruirla, de quedarme en casa y dejar que la rutina lo apagara todo. Pero no fui capaz. Me vestí despacio, eligiendo ropa cómoda, pero cuidando cada detalle. Un pantalón claro, una camisa de lino que me quedaba holgada y me daba una falsa sensación de anonimato. El pelo recogido sin esmero, como si así pudiera volverme invisible. Caminé hasta el almacén por un camino secundario, cruzando huertos y traspatios, evitando la plaza principal. La paranoia me hacía ver ojos en cada ventana, oídos en cada murmullo. Llegué al galpón de atrás y lo vi esperándome, apoyado en una caja, con una expresión cansada y ansiosa a la vez. Sus ojos tenían esa chispa amarga de quien sabe que está por cruzar una frontera. No hubo palabras al principio, solo una pausa larga, densa, mientras nuestros cuerpos se reconocían en el silencio. Se acercó, me tomó de la mano, y por primera vez sentí un temblor en los dedos. No era solo deseo, era también miedo, una sensación de estar a punto de perderlo todo por una verdad imposible de disimular. «Esto no puede seguir así», dijo él en voz baja, y por primera vez vi la angustia en su rostro. «No sé si puedo ser solo un secreto para ti. Tampoco sé qué quiero ya», susurré, y sentí que cada palabra era un paso más hacia el abismo. En ese momento, escuchamos ruidos cerca, pasos que no deberían estar ahí. Me separé de él bruscamente, y me escondí tras unas cajas. El ayudante del almacén entró, fingiendo buscar algo entre los estantes, pero sus ojos nos encontraron, y comprendí que ya no había forma de esconderme. Salió rápido, sin decir nada, pero su silencio era más peligroso que un grito. El dueño del almacén me miró, pálido. Ahora sí nos vio, no tardará en contarlo. Me fui sin mirar atrás, con el corazón desbocado y las manos frías. Al caminar de regreso a casa, sentí el peso del pueblo entero sobre mis hombros. Cada mirada era un juicio, cada saludo una posible condena. Apenas crucé el umbral de la casa, escuché la voz de mi marido, dura y quebrada. «¿Dónde estabas? ¿Desde cuándo sales tanto? ¿Hay algo que debería saber?» Me quedé en silencio, sin saber cómo armar una mentira creíble. Me miró de una forma en la que nunca antes lo había hecho, como si de pronto me viera de verdad. En sus ojos había rabia, dolor y algo más profundo, miedo a perder lo que creía seguro. No supe qué decir, solo pude murmurar. «No lo planeé, no sé qué está pasando conmigo». Él golpeó la mesa, algo que nunca había hecho, y me gritó: «¿Me estás engañando? ¿Es eso?» Me estremecí, incapaz de negar ni de confesar. Por primera vez sentí la enormidad de mis actos, la destrucción silenciosa que había sembrado. Mi marido salió de la cocina, furioso, y la casa quedó sumida en un silencio espeso. Me derrumbé en una silla, temblando. Sabía que las palabras habían traspasado el límite y que ya nada volvería a ser igual. Al anochecer, el dueño del almacén me envió un mensaje corto. «Hablemos, no quiero verte sufrir. Si quieres, nos vamos lejos». Esa frase me atravesó. Cerré los ojos, repasando cada instante, cada error, cada deseo, y entendí que estaba en la cuerda floja, incapaz de elegir sin perder. La noche cayó sobre el pueblo como una losa. Por primera vez sentí verdadero miedo, no al escándalo, sino a la soledad. Y aún así, en medio del desastre, mi cuerpo seguía ansiando la piel del otro, la caricia prohibida, el consuelo que solo puede dar quien te muestra tu reflejo más oscuro. Esa noche, el sueño no me visitó. Me quedé sentada junto a la ventana, viendo cómo el pueblo se apagaba poco a poco y la oscuridad envolvía las casas, una a una. Por primera vez en años, me sentí completamente sola, sin pertenecer ya ni al pasado ni al futuro, con el presente, desgarrado y a la intemperie. Mi marido no volvió a buscarme. Cerró la puerta del dormitorio, dejó la luz encendida y no escuché ni una palabra, ni siquiera el murmullo de su respiración. En la cocina, el reloj marcaba cada minuto como si fuera una sentencia. Yo, de pie, repasaba mentalmente cada momento, en el que podría haber tomado un camino diferente y no lo hice. Intenté imaginar una versión de mi vida en la que nada de esto hubiera ocurrido, pero me resultó imposible. Había cruzado una línea y, aunque no sabía cómo seguir, ya no podía regresar. A la mañana siguiente, el pueblo era una marea de rumores. Las miradas eran más cortas, los saludos más fríos. Fui a la panadería, necesité sentirme útil, y me crucé con la madre de mi marido. Su voz, normalmente cálida, esta vez fue distante. «No olvides que en el matrimonio lo más importante es la honestidad». No supe qué responder, solo asentí, sintiendo un nudo en la garganta. El peso de esa frase me persiguió durante todo el día.
Cada vez que pensaba en abrir la boca, me parecía que alguien más ya había adivinado la verdad. Intenté refugiarme en las tareas de la casa, pero la rutina se había vuelto insoportable. Preparé la comida, limpié las habitaciones, ordené los armarios, todo en silencio, como si pudiera borrar el escándalo con el ruido de los platos y el olor del jabón. Pero el eco de la discusión, el temblor de la voz de mi marido, el miedo, en los ojos del dueño del almacén, me acompañaban a cada paso. El pueblo entero parecía haberse dado la vuelta para mirarme, para juzgarme, y no encontraba un lugar donde esconderme de esa vigilancia. Por la tarde, recibí un mensaje del dueño, del almacén. No era una declaración ni una despedida, sino una pregunta simple. ¿Vamos a seguir huyendo o vamos a enfrentar esto? Sentí el impulso de responder de inmediato, pero no supe qué decir. Abrí la puerta de la calle, salí al patio y me senté bajo el limonero, los ojos cerrados, el cuerpo tenso. Escuché el bullicio lejano del pueblo, el motor de un coche, la risa de unos niños. Todo seguía igual para los demás, pero dentro de mí nada era igual. Repasé una y otra vez el último año. Me di cuenta de que, a pesar de todos los esfuerzos, la distancia con mi marido no era culpa exclusiva de nadie. Había elegido quedarme callada, fingir, adaptarme a una rutina que me asfixiaba poco a poco. Y cuando la vida me puso frente a otra posibilidad, tomé la salida más impulsiva, la más egoísta. Ahora solo quedaba el vacío y la certeza de haber herido a todos, incluyéndome a mí misma. Al anochecer, la tensión en casa era irrespirable. Mi marido me miraba desde lejos, como si buscara a otra mujer en mi cuerpo, una que ya no podía encontrar. No hubo gritos, ni reproches, solo el silencio punzante de quien sabe que ya no queda nada que decir. Preparé la mesa para la cena, pero ninguno de los dos tenía hambre. El sonido de los cubiertos contra los platos fue el único diálogo. En ese momento, supe que tenía que elegir, no entre dos hombres, sino entre seguir huyendo o enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Esa noche, sentada a solas en la cocina, abrí el teléfono y escribí una respuesta. No puedo seguir huyendo, pero tampoco puedo quedarme. Necesito entender quién soy fuera de todo esto. Apagué la luz y me quedé un rato más en la oscuridad, escuchando mi propia respiración, sintiendo la soledad y, por primera vez en mucho tiempo, una extraña y peligrosa calma. Afuera, el pueblo seguía su curso, indiferente al drama en una casa más. Yo, mientras tanto, me sentí suspendida en el filo de una decisión que podía cambiarlo todo, sabiendo que, al final, la única salida era aprender a vivir con las heridas abiertas. El último amanecer en esa casa me sorprendió sentada en la cama, viendo la luz filtrarse por la cortina y extenderse sobre el suelo como una promesa incierta. No dormí esa noche. El insomnio era mi única compañía fiel. Sentía el peso de todo lo vivido apretando el pecho, un cansancio que no era solo del cuerpo, sino del alma. Mi marido se había despertado temprano y se movía por la casa en silencio, evitando cualquier roce, cualquier palabra. Me quedé observando su figura, los hombros caídos, la manera en que se detenía frente a la ventana como si esperara encontrar respuestas en el horizonte. Por un momento sentí una ternura triste hacia él, hacia nosotros, hacia lo que alguna vez compartimos y que ahora solo era un eco. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido, y empecé a recoger algunas cosas en una bolsa pequeña. Ropa sencilla, documentos, una foto antigua que aún me recordaba días luminosos. No tenía un plan concreto, solo la certeza de que no podía seguir prisionera en esa jaula hecha de silencio, mentiras y rutina. Caminé por la casa una última vez, pasando la mano por las paredes, tocando los objetos como quien se despide de una vida entera. Preparé café, dejé una taza sobre la mesa y escribí una nota breve. Necesito distancia. No sé si esto tiene solución, pero debo encontrar respuestas lejos de aquí. Cuídate. Mientras doblaba el papel, sentí una mezcla de culpa y alivio. No era la heroína ni la víctima de esta historia, sino apenas una mujer buscando un poco de aire. Crucé la puerta sin mirar atrás, respirando el fresco de la mañana con una intensidad casi dolorosa. La calle estaba vacía, solo el canto de los pájaros y el olor a tierra mojada después de la tormenta de la noche anterior. Caminé hasta la parada del autobús, el corazón en un puño, la mente en blanco. No sabía a dónde iría, solo que debía salir de ese círculo que nos estaba asfixiando a todos. Mientras esperaba, vi pasar a la madre de mi marido, que me miró con una mezcla de compasión y reproche. No me detuvo, solo bajó la vista y siguió su camino. Pensé en el dueño del almacén, en todo lo que habíamos compartido en tan poco tiempo, el deseo, la culpa, la ilusión de una vida distinta que nunca se materializó. Recordé su última pregunta, si íbamos a huir juntos o enfrentar la realidad,
Y supe, en el fondo, que no quería huir de nuevo, ni con él, ni con nadie. Necesitaba estar sola, por primera vez realmente sola. El autobús llegó puntual. Un milagro en ese pueblo donde todo suele ir con retraso. Subí y me senté junto a la ventana, viendo cómo el paisaje familiar se alejaba poco a poco. Las casas, los árboles, los rostros que habían sido mi mundo, se fueron borrando bajo la luz suave del sol. Sentí miedo, por supuesto, y un vacío profundo, pero también una extraña libertad. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que fingir, ni dar explicaciones, ni elegir entre dos versiones de mí misma. El viaje fue silencioso. En mi cabeza, las voces del pasado y del presente se mezclaban con recuerdos y preguntas sin respuesta. ¿Podría alguna vez sanar lo que había roto? ¿Era posible reconstruirse después de haber traicionado no solo a los otros, sino también a una misma? Miré mis manos sobre el regazo, los nudillos blancos por la tensión, y me permití llorar, en silencio, por todo lo perdido, lo arruinado, lo que nunca volvería. Cuando llegué al pueblo vecino, no tenía un destino claro. Caminé hasta una pequeña plaza y me senté en un banco, dejando la bolsa a mis pies. Sentí el sol en la cara, el murmullo de la gente a mi alrededor, el aroma del pan recién horneado de una cafetería cercana. Pensé en enviar un mensaje, en pedir perdón, en dar explicaciones. Pero apagué el teléfono. No había nada más que decir. Me quedé ahí, respirando hondo, abrazando el dolor y la incertidumbre, sabiendo que la única certeza era el movimiento, la necesidad de no quedarse atrapada en la culpa. Por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir el vértigo de estar viva, aunque fuera en ruinas. El pueblo que dejaba atrás seguiría su curso, con sus rutinas y sus secretos, pero yo, finalmente, estaba fuera de la jaula, con el horizonte, abierto ante mí, aunque no supiera hacia dónde caminar. Y así terminó mi historia de traición, no con un perdón, ni con un castigo, sino con el intento humilde de empezar de nuevo, aunque el futuro fuera tan incierto como el primer paso, fuera de casa.